Hola y bienvenidos a todos a Diálogos en VIH. Hoy está con nosotros María Jesús Vivancos. Ella es especialista en medicina interna, facultativo especialista de área en enfermedades infecciosas y trabaja en la unidad de VIH del Hospital Ramón y Cajal. También está Sara Martín Colmenarejo, enfermera de consulta de infecciosas del Hospital Ramón y Cajal. Bienvenidas a las dos. Muchas gracias. Hola, gracias. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Y para empezar quería que me hablarais un poco bajo vuestra perspectiva. ¿Cómo diríais que es actualmente la comunicación entre los profesionales sanitarios y el paciente con VIH? Por ejemplo, Sara. La enfermería ha adquirido durante los últimos tiempos mucha relevancia en el cuidado de estos pacientes con VIH. Nosotros mantenemos una muy buena relación con ellos. En la primera visita, sobre todo, incidimos en la importancia que tiene la adherencia al tratamiento farmacológico para tener una buena calidad de vida. Preguntamos también por hábitos tóxicos si es que los hubiera. Incidimos en los beneficios que tiene llevar una vida saludable, estilos de vida saludable como la alimentación, el ejercicio. Y hacemos sobre todo una escucha activa en la que el paciente pues expresa sus miedos, sus dudas, sus incertidumbres frente a este nuevo diagnóstico y pues así acompañarle en este proceso y sobre todo intentamos mejorar su calidad de vida. María Jesús. Sí, estoy de acuerdo con Sara. Afortunadamente ha cambiado muchísimo la comunicación con el paciente. Ahora no nos centramos solo en que estén indetectables y en su nivel de CD4, sino que nos centramos en otros aspectos, ¿no? Nos preocupamos por cómo están, qué cosas les preocupan, qué percepciones tienen sobre su tratamiento o cómo les va en general, no solamente en el aspecto médico, sino en el resto de áreas de su vida, ¿no? Y yo creo que eso genera un ambiente de confianza muy positivo que repercute al final sobre su salud en general. Entonces tenemos ahora pues un nuevo reto, porque esto, como os podéis imaginar, no está bien estructurado y no está contabilizado, pero pues es una parte en la que hay que trabajar más y luchar, no solamente en centrarnos en la parte médica, sino en todo lo demás que también repercute sobre la salud del paciente. Y creo que poco a poco lo vamos consiguiendo y en ese aspecto sí que está cambiando muchísimo la atención. Y, por ejemplo, porque hablamos de profesional-paciente, ¿cómo dirías que es la coordinación, por ejemplo, dentro del equipo, entre los profesionales? La relación entre nosotros es bastante buena. Estamos muy enfocados cada uno en diferentes aspectos dentro de que ya estamos como muy centrados en la parte del VIH. Luego hay compañeros que a lo mejor se dedican un poco más al envejecimiento, otros que llevan más la parte de enfermedades de transmisión sexual en personas VIH. O sea que estamos ya muy subespecializados. Y luego con otros compañeros de dermatología, cardiología, pues también intentamos coordinarnos. Es verdad que hay algunas derivaciones que son directas porque tenemos como referentes en otros servicios y podemos contactar rápidamente y derivar a un paciente pues a nefrología o a algunos otros servicios, pero de la misma forma que digo que todo esto son cambios que se están introduciendo y que hay que gestionar y organizar, no con todos los servicios tenemos esta buena relación y estos referentes, ¿no? O sea, nos gustaría a lo mejor tener unos equipos fuera de la unidad que ya estuviesen integrados de alguna forma con la unidad para evitar retrasos, sobre todo, porque una derivación por vía normal a un especialista ya sabemos todos lo que puede tardar, y siendo que queremos también mejorar esos aspectos organizativos que pueden cambiar también la forma de percibir su salud en personas que tienen infecciones crónicas, ya hay modelos, ¿no?, en otras patologías crónicas de organización para poder hacer estas interconsultas o estas consultas de una forma más directa, evitando retrasos y sobre todo ocasionándole pues al paciente pues digamos un malestar, ¿no?, por todo esto. A nivel de enfermería lo que solemos hacer es intentar hacer coincidir las máximas pruebas posibles en el día, por ejemplo el control analítico el mismo día que viene con la doctora, para así evitarles al paciente un mayor número de visitas al hospital o hacer coincidir las analíticas de unas especialidades con otras. Esto el paciente lo agradece mucho porque al final pues evita esos tiempos de espera en el hospital. Y por ejemplo, en el caso tuyo, María Jesús, ¿cuál sería tu rol?
dentro de la unidad, en tu día a día en la consulta? Pues yo estoy centrada en los nuevos diagnósticos a personas que se acaban de diagnosticar o bien dentro del hospital, dentro del área sanitaria, que pueden venir de un centro de salud, o a personas que vienen a través de ONGs, organizaciones de pacientes y que vienen con un nuevo diagnóstico, ¿vale? Concretamente nuestro centro tiene una peculiaridad, o ha tenido a lo largo de todo este tiempo, y es que tenemos bastante población migrante en una situación irregular que viene, a veces no son nuevos diagnósticos, pero sí que personas que se han quedado sin tratamiento que vienen para continuar tratamiento. Entonces, además tienen si estamos hablando de la complejidad que tiene y cómo tenemos que trabajar por adaptarnos también, no solamente que ellos se adapten al sistema, sino nosotros adaptarnos a ellos, en este sentido, este grupo de usuarios tienen unas peculiaridades y unas dificultades añadidas a lo que es el control de la infección, ¿no? Entonces trabajamos mucho con otras organizaciones, tanto enfermería como medicina, para la atención de estas personas que vienen por primera vez. Y luego también veo personas que están en seguimiento, ¿no? Que empezaron hace unos años y están en seguimiento. Sí que el perfil que a lo mejor yo veo es de personas más jóvenes, porque llevo en la consulta 8 años, pero hay compañeros míos que están viendo más envejecimiento que a lo mejor yo tengo unos poquitos menos, pero sí que también tiene unos retos, ¿no? Por todo el tema, como sabéis, de VIH, consumo de drogas, adicciones, sexo y enfermedades de transmisión sexual, que también generan bastante tiempo y consumen parte de nuestro trabajo. También la enfermería ahí tiene un papel muy importante. Sí, en enfermería nosotros, igual que la doctora, vemos casos de pacientes nuevos, los llamados naïf. Son los pacientes más complejos porque al final vienen con el diagnóstico recién hecho, vienen muy asustados, suelen pasar primero con el médico, entonces vienen con un montón de información que a veces se bloquean. Entonces, nosotros les dejamos sobre todo que se expresen, hacemos una escucha activa, es donde más incidimos, que les exprese todas sus dudas, sus miedos, sus incertidumbres. Al final es una situación nueva, un proceso nuevo, un cambio de vida. Empiezan a tomar una medicación, tienen que venir a una serie de consultas rutinarias y es cierto que cuando les dejas expresarse, hablar y demás, les creas mucho confort, se sienten con confianza hacia el profesional, no ven esa distancia entre paciente profesional, y eso va a repercutir también en positivo, porque van a ser mejores adherentes tanto al tratamiento farmacológico como a las visitas médicas. Incidimos sobre todo en la toma de la medicación para que la infección pueda evolucionar de una forma positiva. También incidimos en lo que he explicado antes, en los estilos de vida saludables, en si está laboralmente activo o no, su vida si es sedentaria o no, y en los hábitos tóxicos. Como ha dicho mi compañera, tenemos un grueso de pacientes que son jóvenes, que muchos de ellos tienen adicciones a las drogas y hacemos toda esa consulta. Y si lo necesitaran, también en los nuevos diagnósticos, a veces ese diagnóstico les produce un shock y necesitan ser derivados a un psicólogo de la unidad que tenemos allí, que es un papel y una figura muy importante en este punto. Y en línea con la comunicación, que es lo que estamos hablando ahora, no sé, María Jesús, si en consulta habitualmente distintos médicos llegan a ver a un paciente, y en ese sentido un poco cuál es el sentir del paciente. No sé si a lo mejor él prefiere que siempre sea una misma persona o no, o se pierde un poco el foco. Sí, es una buena pregunta. En realidad, la infección VIH, como se trata de una patología crónica, y los pacientes tienen en general una relación de confianza con la persona que ellos identifican que es su médico, ellos incluso sin venir a la consulta, cuando tienen otras citas con otros profesionales, nos intentan avisar del tratamiento que les han puesto o de lo que les ha ocurrido, porque confían bastante en lo que su médico les diga. Entonces tienen también como referente algunos el médico de atención primaria, pero les suele gustar, les suele interesar tener siempre a una misma persona que ellos, con los que tenemos un vínculo muy especial y con los que sienten confianza. De hecho, cuando cambian de médico a veces
si es una cosa puntual lo pueden entender, pero a veces pues hay problemas, porque claro, ellos quieren que sea siempre la misma persona que les lleva el seguimiento. Tiene mucho sentido que si llevas unos años y ya una persona se sabe tu vida, pero no tu vida médica solo, sino hasta tus intimidades, ¿no? Que le puedas contar a la misma persona pues lo que te pasa. En ese sentido, somos como el médico de atención primaria, o lo que se ha denominado siempre el médico de cabecera, ¿no? Que es una persona que sabe todo lo que te pasa, independientemente de que vayas a otro sitio, pues, o al dentista, que a veces, ¿no? Saben todo lo que te pasa, incluso pues, temas, asuntos familiares muy personales, y en ese sentido nuestro rol también es de acompañamiento. Imagino que en enfermería también ocurre lo mismo. En enfermería, ¿no? Pasa lo mismo, sí, y sí que es cierto que yo he visto que respecto a otras unidades, la forma de trabajar de enfermería en esta unidad es totalmente diferente a otras especialidades. Aquí tenemos una relación pues mucho más cercana, un trato más, pues eso, más cercano, más accesible quizás. Bueno, ellos siempre que necesitan, como ha dicho mi compañera, vienen a preguntarnos, nos llaman por teléfono, nos escriben un correo electrónico para cualquier duda, mucho antes de ir a su médico de atención primaria para otras cosas que no sean propiamente en relación con el VIH. Entonces sí que la forma de trabajar es diferente que en otros sitios, y lo que manifiestan los pacientes es un sentimiento de agradecimiento de tener este trato en esta consulta. Si bien es cierto que si les tienen que atender de forma puntual otro especialista no les importa, pero a veces se mantienen un poco reticentes porque al final, bueno, pues es una patología que, como sabemos, a veces está todavía estigmatizada y no les gusta estarlo contando, bueno, a diferentes profesionales. Entiendo también que esa confianza es importante, por ejemplo, a la hora de que os puedan comentar aspectos que puedan estar mermando su calidad de vida, como puede ser el insomnio, la ansiedad. Sí, estos temas también se abordan en la visita que hacen a enfermería. Sí que es cierto que no les preguntamos tan a fondo por el insomnio o cuántas horas duermen o si tienen muchos despertares nocturnos, pero sí que es cierto que hay algunos que lo manifiestan y bueno, en aquellos que nos lo dicen y que realmente hay un problema ahí, pues incidimos en ello, hacemos hincapié y sobre todo lo comentamos con los médicos para buscar alguna alternativa. En ese sentido, sí, efectivamente, sí que consideramos, o al menos desde mi punto de vista, que hay que preguntar activamente, no que sea algo, porque normalmente cuando alguien ya te lo cuenta es que para él está siendo un problema muy serio que interrumpe muchas actividades o que interrumpe su calidad de vida, pero a veces es algo que ya lo llevan muy integrado, con lo que conviven, entonces hay que preguntar activamente por estos aspectos, si duermen bien, ¿no? Si tienen cefalea o si tienen algún tipo de efecto que ellos hayan notado que pueda o no estar asociado con el tratamiento, pero bueno, si hay una relación temporal, pues ya puedes hacerte la idea. La enfermería nos ayuda, de hecho a veces tenemos notas porque al médico suelen venir 1 o 2 veces, pero a veces a la enfermera vienen más, o luego hacen consulta telefónica porque no pueden venir siempre presencial, pero a hacer la analítica vienen físicamente. Entonces nos ayuda muchísimo porque si recibimos un mensaje de la enfermería, pues les solemos avisar, les llamamos para explorar un poquito más a fondo cuál es el problema y sobre todo si hay una relación temporal que se pueda asociar al tratamiento. A veces es cuestión de modificar el tratamiento y otras veces pues de ayudarles con algún tipo de... No tiene por qué ser farmacológico, pero con alguna actividad o con algún tratamiento que les pueda ayudar. Pero sí que hay que preguntar activamente. Entiendo también que donde es muy importante la información es la adherencia, ¿no? Que entiendo que es fundamental para, en fin, para la situación del paciente con VIH. Con respecto a este tema, ¿soléis informar un poco? ¿Ellos habéis notado que a más comunicación hay una mejor adherencia? Por ejemplo, Sara. Sí, como he comentado desde el principio de la entrevista, lo que hacemos desde la visita inicial es reforzarles mucho e insistirles mucho en la importancia que tiene la buena adherencia al tratamiento farmacológico para que su calidad de vida y su nueva situación en este proceso sea bueno. Entonces sí que es cierto que se insiste mucho.
Y sobre todo sí que tenemos, por ejemplo, un programa que se llama programa SEAD, que son para las personas maladherentes. Luego nuestro servicio también está muy bien comunicado con el servicio de farmacia, hay un muy buen feedback. Ellos tienen un registro de aquellas personas que no van a recoger la medicación, por lo tanto no son buenos adherentes. Entonces cada 3 o cada 6 meses nos pasan ese informe y nosotros nos ponemos en contacto con los pacientes, les generamos una nueva visita, vemos por qué nos está haciendo esa adherencia, les hacemos una analítica, pero sí, desde la visita inicial y en cada una de las visitas sistemáticas que tienen, tanto con enfermería como con medicina, se refuerza y se insiste en la adherencia al tratamiento. Y cuanto mayor es la confianza paciente-profesional, yo he visto personalmente que mayor es el cumplimiento al tratamiento farmacológico. Porque María Jesús, ¿qué tal es la adherencia en general? ¿Suele ser gente que se Pues, compromete con el tratamiento o no? Siempre? Yo creo que es importante siempre reforzar el tema de la adherencia, pero gracias al éxito del tratamiento antirretroviral es que prácticamente la totalidad de los pacientes están indetectables. Más del 97% de los usuarios de nuestra consulta están controlados, eso incluyendo el subgrupo de personas que por otros problemas, suelen haber otros problemas asociados, no son adherentes al tratamiento. Pero es que además hemos tenido la fortuna de que de la pandemia, desde que empezó el COVID hasta ahora, la farmacia puede dispensar a domicilio el tratamiento. Entonces, para aquellas personas hay personas que son buenos adherentes a la consulta y buenos adherentes al tratamiento. Hay otras personas que solamente son buenos adherentes al tratamiento, pero están en su casa y no salen prácticamente, pues tienen problemas psicológicos o lo que sea, pero si les llega el tratamiento se lo toman. Y en ese sentido sí que hemos recuperado gente que era muy mal adherente, pero bueno, pues al recibirlo se lo están tomando bien y vienen de vez en cuando, una vez al año, y se hacen alguna analítica, sobre todo llamándolos y tal. Pero bueno, el resumen es que el tratamiento antirretroviral ahora está en el máximo, o sea, le podemos pedir poco más. La mayoría de los pacientes están controlados. Sí que es verdad que hay gente que luego te confiesa que no es adherente 100%, pero es que los tratamientos son muy buenos. Entonces, a lo mejor fallas algún día a la semana, o incluso personas que en fin de semana no se lo toman, pero luego para la analítica vienen una semana tomándolo perfecto y están indetectables. Entonces, sí que es importante insistirles en el tema de la adherencia, más que por el desarrollo de mutaciones, que ahora prácticamente con los regímenes que utilizamos, sobre todo en personas maladherentes, que suele ser triple terapia, con una barrera genética muy alta, no vemos mutaciones prácticamente nunca, pero sí que hay que insistirles en el tema de la adherencia, primero por el tema de transmisión a otras personas. Sabemos que indetectable es igual a no transmisible, entonces aunque siempre los veamos indetectables, si el resto del mes están haciendo el tratamiento irregular, pues muy importante, ¿no? La gente dice, ¿le contáis lo de las mutaciones? Sí, pero es que la mayoría luego vienen y aunque tengan un blip no tienen mutaciones, entonces ese mensaje antes sí que funcionaba, ahora es que aunque les intentes meter miedo con vas a desarrollar mutaciones, la mayoría ya saben que no suelen tener problema. Entonces es más un tema de hablarles de su salud, de que si no toman el tratamiento y lo hacen de forma irregular, aunque estén indetectables, pueden tener cierta inflamación crónica que les repercuta a futuro. Y luego el tema de tienes que estar indetectable y tomar bien el tratamiento para no infectar a otra persona. O sea, yo creo que estamos en un punto excelente, la mayoría de personas están controladas y no se puede pedir mucho más al tratamiento, porque mutaciones tampoco estamos pues en el punto en el que estábamos hace unos años, incluso haciendo el tratamiento pues de una forma que no sea diaria, ¿no? ¿Y cuáles consideráis que serían clave o qué herramientas podrían ser esenciales para el empoderamiento del paciente? Pues desde mi opinión, lo que más empodera a un paciente de VIH o cualquier otro paciente es la información. Entonces, desde la primera visita, de la visita inicial, sí que es cierto que nos lleva mucho tiempo, alrededor de una hora y media, en los pacientes, sobre todo recién diagnosticados, los traslados, como ha comentado antes mi compañera, al final ya tienen ese diagnóstico, entonces ya saben más o menos el funcionamiento, pero en los pacientes naïf sí que es muy importante eso, tomarnos nuestro tiempo, explicarles
explicarles todo, los estilos de vida, la adherencia al tratamiento, llevar una buena vida y sobre todo eso, darles información. Al final la información es lo que a ellos les va a ayudar a detectar pues signos, síntomas de alarma, en qué momentos tengo que acudir al médico, qué es lo que a mí me hace sospechar que está yendo mal. Entonces creo que la información es lo que les tenemos que proporcionar desde la visita inicial, y siempre y cuando tengan una consulta pues que puedan ellos expresar sus dudas. A lo mejor a veces para nosotros un tema que no es tan importante, para ellos sí lo es, o nosotros damos a veces cosas por sentadas que no tienen por qué conocer o por qué saber. No centrarnos tanto quizá en tecnicismos, porque es demasiada información, ellos se bloquean con tanta información, no saben de qué les hablamos. Entonces, pues poco a poco irles proporcionando eso, la información, y que ellos sean conocedores y se empoderen de toda esta información y puedan llevar esta infección de la mejor forma posible, con la mayor calidad de vida. Y María Jesús, ¿de qué manera a lo mejor podría prepararse un poco la consulta? No sé si a lo mejor a nivel informativo les llamáis antes, un poco porque imagino que después del diagnóstico es tantísima información. No sé si hay... Sí. ¿Cómo lo hacéis? Pues efectivamente, cuando pasa mucho tiempo desde el diagnóstico hasta que vienen a la consulta, vienen muy, muy agobiados. Si conocemos que se ha hecho el diagnóstico porque es alguien del área, intentamos captar a ese paciente, citarle lo antes posible y sobre todo darle la información de dónde estamos, cómo se llega, en qué consiste la primera consulta, tranquilizarlos y luego, como ha dicho Sara, desde el primer día darles toda la información y resolver dudas. Y una cosa muy importante que a veces se nos olvida, y es adaptarnos. Por eso siempre preguntamos mucho por nivel sociocultural, adaptarnos al lenguaje que ellos necesitan. Si le hables en terminología médica y no entienden nada, hay personas que vienen y tienen estudios básicos porque vienen de fuera, incluso han llegado a tener la infección por falta de información. Entonces hay que adaptarse al nivel y a la situación en la que está esa persona, tranquilizándoles y dándoles la información. Y si se puede preparar previamente, pues ya vienes con otra actitud, porque si no viene angustiadísimos. Si tuviésemos, a veces sí que tenemos recursos comunitarios y podemos intentar, ¿no?, que se vinculen de alguna forma a través de organizaciones o vienen con alguna organización, y es que cambia totalmente la forma en la que encuentras a una persona que viene por primera vez y que ya ha hecho un trabajo previo, a una persona que llega y está totalmente perdida y además con una información, no puede compartir vasos en su casa porque la madre le ha dicho cosas que no se pueden ni imaginar, ¿no?, de falta de información, de cómo se transmite, y si pasa un tiempo así, pues la angustia, claro, va aumentando. Entonces hay que darles información. Preguntan muchísimo lo de cómo se puede transmitir y cuánto tiempo tardan en quedarse indetectables. Todo eso les hace tranquilizarse cuando les cuentas la realidad, ¿no? O sea, vas a tener una calidad de vida buena si sigues las recomendaciones, el tratamiento. Es una infección que no podemos curar, pero se puede mantener a raya y no vas a contagiar a nadie si tú estás indetectable, ¿no? O sea, todo eso tranquiliza muchísimo, incluso desde el primer día, y además genera una aceptación del tratamiento desde el primer día también. Ahora vemos que mucha gente ya dice, no, por favor, a mí dame el tratamiento ya, que yo lo que quiero, claro, es controlar esto. Antes había más un miedo también impuesto por otros efectos que pudiesen tener el tratamiento, pero bueno, ahora se les explica que se tolera bien, que los efectos son mínimos, si es que hay alguno, que van a controlarse rápidamente, y eso también es un aspecto positivo cuando tranquilizas, informas y además aceptan el tratamiento, que es súper importante. ¿Y qué opináis, por ejemplo, de herramientas como los cuestionarios o los PROS? No sé si los utilizáis o... Son herramientas que permiten detectar cómo es la percepción de la enfermedad en esa persona. En ese sentido, los PROS nos ayudan a explorar otras cosas que a lo mejor el médico no tendría en cuenta con una entrevista habitual, y son muy útiles. Los utilizamos, deberíamos usarlos. El problema de los PROs es que no están todavía bien estructurados, generalizados, y yo creo que estamos en ello, pero falta un poquito de
integrar, ¿no? De simplificar e integrarlos en la consulta como una herramienta más para obtener más información que va a repercutir al final sobre la salud de esa persona, porque estás recogiendo toda la información que necesitas, que de otra forma no la tendrías. Y de hecho, no hacerlos probablemente no esté bien, ¿no? Pero necesitas tiempo, recursos y pues que la herramienta esté bien consolidada, ¿no? Y como última reflexión para acabar el diálogo, quería un poco que pudierais dar vuestra opinión de hacia dónde a lo mejor deberíamos ir, hacia dónde debería ir la información y la comunicación en el paciente con VIH, por ejemplo, Sara. Bueno, pues un poco a raíz de todo lo que hemos comentado, creo que estamos en un muy buen camino. Los pacientes, desde que se les diagnostica, hablamos con ellos, se les explican todas las cosas, las pautas a seguir, les damos una total confianza. Creo que el punto clave de todo esto es hacer una escucha activa, es que nos tenemos que centrar en el paciente y no en la enfermedad. Él es nuestro principal foco, entonces tenemos que dejarle expresarse, que nos pregunte todo lo que necesite. Como ha comentado antes mi compañera, vienen muy angustiados, con mucho miedo, con muchísima labilidad emocional, entonces están muy preocupados en cómo va a ser su vida, qué cambios van a tener. Son pacientes, como ha dicho antes ella, la mayoría muy jóvenes, entonces de no tomar ningún fármaco, ahora tomar un fármaco, de no ir nunca al médico, ahora tener visitas rutinarias cada X tiempo. Entonces es un cambio de vida, al final es una nueva situación que ellos tienen que aceptar, se tienen que adaptar a ella. Como toda nueva situación, pues necesita un tiempo y bueno, creo que es muy importante cómo tú gestiones la primera visita con el paciente para cómo luego se va a desarrollar el resto del tiempo. Entonces, pues eso, hacer una escucha activa, dejarles a ellos que se expresen, que pregunten todo, darles información para poderles empoderar y bueno, hacerles un acompañamiento en esta nueva situación que están viviendo. Y sí que es cierto que nosotros les vemos, por ejemplo, hoy que se les diagnostica y luego les solemos ver al mes, que han iniciado un tratamiento durante un mes, y es muy grande el cambio que vemos en el paciente de ese primer día y en el paciente de un mes. Han aceptado totalmente el diagnóstico, han visto que realmente pues eso, el cambio es tomarse una pastilla y venir a consulta, pero su calidad de vida es buena, siguen haciendo la misma rutina diaria, con lo cual vemos un cambio muy importante y vienen totalmente cambiados y nos manifiestan eso, la confianza que pueden depositar en nosotros es la clave para bueno, poder llevar esta infección de la mejor manera posible. María Jesús. Yo estoy muy de acuerdo con Sara y ha dicho una cosa que es fundamental. Si tú enganchas a una persona bien desde el principio, luego podrá tener sus problemas, pero ya has generado un ambiente de confianza muy bueno. Como no enganches bien desde el principio, a lo mejor ese día tenías prisa, no le has mandado al psicólogo y tenía un problema serio, ya vamos a ir peor, o sea, vamos a ir mal. Entonces es súper importante, por eso dedicarles el tiempo, que a veces no tenemos y lo sacamos de donde sea. Para que, y si tú no tienes tiempo, le mandas con la enfermera. Y si la enfermera no tiene tiempo, le manda con el psicólogo. Y si no, le generas una cita para otro día. Pero hay que explorar muy bien la situación en la que está, porque si tú lo enganchas bien desde el principio, luego la evolución y el pronóstico va a ser totalmente diferente. Y hablando de cómo ha cambiado la comunicación, podemos hacer una reflexión de cómo ha cambiado el panorama en la historia del VIH y en la atención, no solo en la comunicación, porque va todo de la mano, cómo podemos ir mejorando algunos aspectos más importantes para dedicarnos a otros, que también lo son, pero a los que no se les daba importancia hace unos años, como puede ser la calidad de vida de las personas que tienen infección VIH, y luego pensar o proyectar cómo será dentro de una década, por ejemplo, ¿no? El papel del médico o de la enfermera en VIH a veces se ha cuestionado porque, claro, ahora es una infección crónica, la mayoría de la gente está bien, pues a lo mejor no haría falta, pues parece, ¿no? Habría que explorarlo un poquito más, que precisamente porque intentamos integrar todos los aspectos y coordinar todo lo que le pasa, no solamente a nivel del control de la infección, sino de otras patologías que tienen o de otros problemas que tienen, el papel es bastante relevante. Y yo creo
que lo va a seguir siendo. Pues nos quedamos con esa importante reflexión, donde cada uno tenéis vuestro rol y vuestro, en fin, sois una pieza clave para esa calidad en la vida de los pacientes con VIH. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias a vosotros.